esa gestión de inventarios que permita que todo el trabajo, toda la gestión y administración que se realiza desde los departamentos de compras también se pueda respaldar con unas dinámicas de almacenamiento que garanticen calidad, cantidad y tiempo de entrega, pues obviamente también buscando el mejor precio y el mejor costo. Por eso veremos hoy algunas características, tipos de inventarios y son los temas como un poco más específicos, dados a explicación de lo que es gestión de inventarios, la historia de esos inventarios, características, objetivos, ventajas, según las características físicas, operativas, según su concepción logística, la clasificación de inventarios, por lo menos una de las más utilizadas, que es la ABC, clasificación según la demanda, tipos de sistemas y modelos de inventarios, sistemas de control de inventarios, entre otros. Esto como las grandes temáticas y por eso no me detengo mucho ahí porque lo vamos a desarrollar durante la sesión. Y viene la definición de inventarios. Es dado como un conjunto de bienes, propiedad de una empresa, que han sido adquiridos con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados o para ser transformados en otro tipo de bienes y vendidos como tales. Es decir, que cuando hablamos de inventarios hablamos de ese bien que la organización o empresa tuvo que hacer una inversión para adquirirlo, bien sea para poderlo vender en las mismas condiciones, dígase empresas comercializadoras, o para ser consumidos en el proceso o transformados en el mismo proceso productivo para poder comercializar un producto derivado de esa transformación y de ese proceso productivo. Esos son los inventarios. Cuando hablamos de inventarios hablamos también de inversión, hablamos de un capital. Y de hecho, en el balance general de las organizaciones, en los análisis contables y financieros, deben ser tenidos en cuenta sus inventarios. Y ya vamos a ver ciertas características y condiciones que tienen los inventarios. Requiere, o sea, la apertura de siguientes cuentas para poder hacer esa misma gestión de inventarios. Cuando se habla de apertura de cuentas es cuáles son los movimientos que deberíamos registrar en un juego de inventarios y en un determinado periodo. Tenemos un inventario inicial, que es con el que obviamente vamos a comenzar nuestra operación organizacional y productiva. Ese inventario inicial, pues que debe estar registrado cuáles son las cantidades y partes que vamos a iniciar. Viene un proceso de compras que es positivo, o sea, a ese inventario inicial debe sumársele las compras que se realicen en determinado periodo. Viene un negativo, o sea, que resta unas devoluciones de compra. Esas devoluciones en compra están dadas porque por defectos de calidad, porque no cumplen con algunos parámetros, con algunas cantidades, es decir, que todo eso que llegó en compras en algún momento de pronto fue necesario, no en todos los casos se da, y de hecho difícilmente se da cuando se tiene organizado y se tiene desarrollado proveedores que cumplan tanto con calidad como cantidades, pero hay unas devoluciones que se pueden llegar a presentar. Esas son negativas en el aspecto de que van a restar al inventario inicial que fue sumado a las compras que se realizaron. Vienen unos gastos de compras que también, si bien los gastos, pues suman, pero suman en el aspecto de que estamos castigando pues los costos de la organización. Vienen unas ventas, vienen unas devoluciones en ventas, que las ventas son negativas porque es material que sale y las devoluciones en ventas suman. O sea, es decir, si yo vendí 100 unidades pero me devolvieron 10, esas 100 unidades debo restarlas de mi inventario, pero esas 10 debo sumarlas porque otra vez ingresaron. Vienen unas mercancías en tránsito que se encuentran de pronto en alguna de las estaciones o de hecho esas mercancías que pueden estar camino hacia un cliente final. Entonces esas que se encuentran ya dentro de ese tránsito, dentro de ese envío que está
en camino hacia un cliente, pues debe ser tenido en cuenta en el inventario. Vienen unas mercancías en consignación, sobre todo cuando se tienen tiendas aliadas, cuando se tienen terceros que comercializan nuestros productos, pues a veces es necesario dejarles en consignación, pero hace parte de nuestro inventario porque no están contados como una venta. Y viene un inventario final, que después de sumar y restar todos estos movimientos, todas estas transacciones que se han hecho para cada una de las cuentas, pues va a venir un inventario final y ese es el orden, por lo menos básico, que se tiene de un juego de inventarios. Ese juego de inventarios dado a través de entradas y salidas y un inventario al iniciar el periodo y al cerrar el periodo. Y ese juego de inventarios tiene que estar respaldado también a través de algo que llamamos control de inventarios, que es realizado mediante dos sistemas. Un sistema de inventarios permanente y un sistema de inventarios periódico. El sistema de inventario permanente está más dado hacia, ya lo vamos a ver más adelante, pero está hacia ese inventario lógico, ese inventario que cuenta inmediatamente cuántas entradas, cuántas salidas y podemos deducir cuánto es el inventario. En los inventarios periódicos están dados más para un inventario que se hace como quincenal o mensual o semanal, pero que nos permite que transcurra cierto periodo y hacemos el inventario. Volvemos a que transcurra ese periodo determinado y volvemos a hacer el inventario y hacemos análisis para saber si hay desviaciones, si hay pérdidas, si hay los inventarios coinciden con el inventario que tenemos en sistema y para eso se hacen los controles de inventario. Entonces, cuando hablamos de utilizar un inventario, un sistema de inventario permanente, decimos que también es llamado perpetuo. Permite un control constante de los inventarios al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Como se los decía hace un momento, es ese inventario que se hace en el momento haciendo la transferencia de cuántas entradas, cuántas salidas tuvimos y por ende cuánto inventario tenemos. Este control se lleva mediante tarjetas llamadas Cardex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de salida de cada unidad y la fecha en que se retira inventario. Es decir, esas fichas Cardex y este control de inventario permanente es completo en cuanto a que nos permite saber a cómo compramos, cuándo compramos, en qué cantidad compramos y lo mismo para las salidas. Cuándo vendimos, cuánto se vendió y cuál sería el precio ideal para poder vender. Porque dice que de esta forma en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta. Eso entendido como las características del inventario permanente. Y viene esa valoración de los inventarios. Base de costo o mercado, que es el más bajo, y dice que el precio del mercado puede determinarse sobre cualquiera de las siguientes bases según sea el tipo de inventario que se trate. Viene uno que es base de compra o reposición. Esta base se aplica a las mercancías o materiales comprados. Es decir, ¿cómo voy a tener por unidad cuál va a ser esa base o ese precio base de compra? Y viene el base costo de reposición que se aplica a los artículos en proceso, se determina con base a los precios del mercado para los materiales y en los costos prevalecientes de salarios y en los gastos de fabricación corrientes. Es decir, ¿cómo podemos nosotros, a través de un análisis y una valoración de los inventarios que se encuentran en proceso, para saber cuánto tenemos valorizado, sobre todo, por ejemplo, para temas como los decía de contables y financieros, cuánto tenemos en inventario? No es lo mismo tener una unidad de materia prima a tener esa unidad ya transformada o semi elaborada, que todavía no es un producto terminado, pero sí ya tiene ese valor agregado. Un valor agregado donde intervinieron insumos,
intervinieron recursos como materias primas, como equipos, y ese valor agregado también debe tener un valor comercial que se lo tenemos que dar a los inventarios. Y en esa valoración de inventarios, la base de realización es considerada para ciertas partidas de inventarios, tales como las mercancías o materias primas desactualizadas o las recogidas a clientes. Puede no ser determinable un valor de compra o reposición en el mercado y tal vez sea necesario aceptarlo. Esa base de realización es como esos productos que de pronto, o esas materias primas que ya no se encuentran en tránsito ni están en proceso porque fueron desactualizadas, porque son productos que ya empiezan a tener como una obsolescencia porque por la misma desactualización, pero que también debe ser agregado ese valor a nuestra valorización de inventarios. Es importante, es decir, no dejar ni materias primas, ni originales, ni que estén en proceso, ni esos productos que se encuentran ya casi que obsoletos, porque también hacen parte del inventario y tenemos que valorizar. Vienen los sobrantes de inventarios. Se subsanan mediante un registro de contabilidad para actualizar las existencias en la cuenta de inventarios contra la cuenta de diversos excedentes, o mediante la creación de la obligación por pagar al proveedor si se ha omitido una compra. Es decir, yo en algún momento, digamos que tenía un jefe que decía, donde sobra, falta. ¿Qué falta? Falta control, falta organización, falta registros, pero en un inventario, donde sobra, algo está faltando. Entonces, sí se pueden subsanar esas excedencias, pero se tiene que buscar en dónde está el excedente, por qué fue generado y en algún momento de pronto estaría dado que el proveedor no registró una compra y por eso se generó el excedente. Algunas situaciones de sobrantes pueden darse por varias circunstancias. Sobrantes por falta de retiro de mercancía vendida. Aparece como vendida, vendimos 100 unidades, pero al cliente se le entregaron 80, pero la transacción dice que se vendieron 100. Quiere decir que quedó un sobrante de 20 unidades que cuando se haga ese inventario, pues van a aparecer como sobrantes y puede ser una causa de que no se entregó la cantidad vendida en su totalidad. También puede ser sobrantes por falta de registro contable de mercancías recibidas. Llegaron 100 unidades, pero nosotros apenas registramos 80 y esa falta de registrar contablemente la mercancía completa o un lote que llegó, entró el lote, lo envió al proveedor, pero nunca fue registrado contablemente y nunca fue ingresado a los sistemas de inventarios. Entonces también puede generar un sobrante por este motivo. Los faltantes en inventarios. Estábamos en la parte, digamos que un aspecto positivo porque es un sobrante, pero los inventarios, digamos que la confiabilidad del inventario, como lo miden muchas organizaciones, qué tan confiable es, aplica el mismo castigo que sobre como que falte. Es decir, que no siempre que nos sobre sería bueno. Uy, no, jefe, pero están sobrando inventario, excelente. No, porque esto le está generando o sea, no es confiable el inventario y también está generando algún inconveniente porque donde sobra falta, como lo decía. Y los faltantes en inventarios pueden presentarse también por varias circunstancias como sustracción de materia prima o artículos terminados. Cuando hablamos de sustracción es que alguien las está cogiendo y obviamente que no está quedando en ningún registro, no han sido vendidas porque esos inventarios de pronto no se encuentran, no se encuentran ¿qué? Pues seguros, alguien pudo llegar a tomarlo, pudo robarlo, pudo hurtarlo y pues generó automáticamente un faltante en los inventarios. También puede pasar
faltantes por pérdida de mercancías perecederas. Es decir, cuando se almacenan o se tienen en inventario productos que lleguen a tener una inocuidad que afecte, pues obviamente que las condiciones y la disponibilidad de ese producto. Entonces, ese vencimiento hace que de pronto se retiren los inventarios y que no hayan quedado registrados y por eso presentan las pérdidas, los faltantes. Y otra causal es que las faltantes por pérdida de evaporación. ¿Qué es evaporación? Cuando entra una materia prima a un proceso y ese proceso lo podemos medir o bien sea en metros, en kilos, cualquier unidad de medida, o sea, digo unidades de medida de longitud y de peso, especialmente como se trabajan los inventarios, o por unidades, sucede que de pronto hay unos gramos que se van perdiendo en cada una de las etapas del proceso y en cada uno de los procesos en las actividades de transformación y en las tareas ejecutadas. Cuando eso ocurre, cuando eso sucede, de que se pierde un gramo en cada proceso, pues cuando son varios procesos y muchas unidades, ya no estamos hablando de un gramo, sino que si estamos procesando 1000, ya son 1000 gramos. Y si se tienen 10 procesos, ya estamos hablando de 10.000 gramos. Y esos 10.000 gramos no es porque nadie los sustrajo, porque nadie lo hurtó. No es porque dejaron de registrar alguna transacción de esas materias primas. Simple y llanamente que se evaporó porque, no sé, en algunas condiciones de los procesos hay volatilización, en otras hay algunos desperdicios que caen al piso y son barridos y todo este tipo de minucias que se empiezan a evaporar en cada uno de los procesos puede llegar a generar en determinado momento una gran pérdida y por eso se presentan esos faltantes, ¿sí? Son esos que deben estar cuantificados sobre todo desde que se diseña y se desarrolla el producto. Cuando yo desarrollo un producto, y ahí también va el sablazo pues para los diseñadores, si yo estoy diseñando un producto, estoy diseñando un proceso, es importante saber que en algún momento deberé tener planificado cuál es el consumo de la materia prima, pero hay un consumo neto y hay un consumo de volatilización, evaporización o merma. Si es hasta donde hay un desperdicio, porque hay sobrantes, hasta donde hay una planificación de rotura, también se debe tener en cuenta, y cuál es la evaporación o la volatilización o la merma que va a tener por cada unidad producida. ¿Y esto qué hace? Que si se tiene ya planificado, pues en el inventario final, los beneficios van a hacer que no aparezcan estos faltantes y que vamos a tener de pronto inconvenientes, uno, con contabilidad y dos, pues con la misma organización que va a creer que se están hurtando las mercancías, cuando de pronto la pérdida estaba por otro lado. Vienen los elementos de un buen control de inventario. Uno, un elemento básico y principal, conteo físico de inventario por lo menos una vez al año, no importa cuál sistema se utilice. Cuando hablamos de un conteo físico, hablamos de una auditoría de inventario o hablamos de, en muchas organizaciones lo llaman inventario por consultoría. Esos inventarios oficiales que por lo general deben estar planificados también, deben estar estructurados, deben tener claro y definido cuáles son los objetivos de ese inventario que se va a realizar, cuáles son las cantidades de referencias que se van a contar en ese inventario, cuáles son los saldos que debemos tener a ese cierre de periodo para después hacer un cruce del inventario físico con los saldos y poder determinar qué tan confiables somos en el inventario.
esa confiabilidad pues está a través de un margen de tolerancia máximo, no sé, un 5% que puede darse, pero por lo demás el inventario debe coincidir y dice que mínimo se debe hacer o por lo menos una vez al año. Una vez, o sea, no siempre confiar en ese inventario lógico que nos arroja el sistema, sino también ir al puesto de comercialización, al puesto de producción, a los almacenes, a las plantas productivas y contar eh, cuáles son las referencias que se tienen y cuáles son las cantidades que tenemos para el cierre de determinado periodo. ¿Para eso qué? Para garantizar que lo que cita, lo que tenemos en sistema es real y coincide y no hay esos faltantes ni sobrantes que hablábamos. Hay otro que es el mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. Ese es un elemento que también va a respaldar los procesos de inventarios y si se tiene ese mantenimiento eficiente, tanto en compra, recepción, embarque, que es el despachos de mantenimiento, pues hace que el proceso de inventarios obviamente que tenga mejores resultados. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o descomposición. Si bien los almacenes, por ejemplo, como un factor clave dentro del inventario, deben estar diseñados para cada tipo de producto y para cada una de las referencias que voy a almacenar. Los almacenes en muchas condiciones pueden estar dados a que estén bajo cielo abierto y no hay problema y no afecta ni las condiciones, no afecta la calidad del producto, no, si está bien controlado, a pesar de estar a cielo abierto, no hay pérdidas por robo, porque la referencia a la que estoy almacenando y la que tengo en inventario permite que sea bajo esa condición. Pero en muchas otras, ahora imaginemos, por ejemplo, un inventario en alimentos, en medicamentos, que deben estar bajo unas condiciones de temperatura, bajo unas condiciones de cuidado bajo fragilidad. Todas esas condiciones deben estar también previstas como un elemento clave en la gestión de inventarios. Debe estar planificado cómo se debe tener almacenado, bajo qué condiciones, bajo qué cantidades se pueden arrumar, bajo qué condiciones de temperatura, si hay una cadena de frío, si no la hay, y todo ese tipo de características que se le tienen que dar en la planificación de inventario. Que no lo roben, pues obviamente que, por ejemplo, los almacenes deben estar dados bajo unas condiciones también de seguridad. Se dice que los almacenes deberían tener una entrada y una salida, así tenga más, pero habilitadas para tránsito de mercancías, solo una entrada y una salida. ¿Por qué? Porque evita, imagínense un almacén que donde usted tenga demasiado inventario, que tenga 10 entradas y 10 salidas donde nadie las pueda controlar de una manera eficiente. Entonces, son condiciones y son elementos que se deben tener en cuenta. Y permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables. Se dice, por ejemplo, que las auditorías de inventarios las debe hacer personas ajenas al proceso. Esas personas que deben estar capacitadas en hacer el inventario, pero que no están directamente implicadas. Porque si hay algún tipo de robo, pérdida o algún tipo de desfalco a través de los inventarios, pues si hacen una auditoría las mismas personas que están involucradas en el proceso, pues va a ser muy fácil camuflar y ocultar todo ese tipo de pérdidas. Vienen otros elementos de control interno sobre los inventarios. Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo. Es decir, si yo tengo un inventario, debo clasificar cuáles son los que más valen y los que menos me cuesta la organización. No porque los que no me cuestan no los voy a controlar, sino que no es igual perder un elemento que vale, no sé, metemos 500,000 pesos a uno que vale 5,000. La valorización de ese inventario debe estar también o debe permitir también una planificación del control.
comprar el inventario en cantidades económicas. Cuando se habla en cantidades económicas es invertir lo menos posible para no tener un inventario tan valorizado en la organización. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. Cuando hablamos de comprar en cantidades económicas, tampoco es que voy a comprar poco, pero en algún momento voy a tener el proceso productivo detenido porque hubo un déficit o desabastecimiento. Es cómo puedo llegar, uno, a desarrollar proveedores que me entreguen en el tiempo justo, o el just in time, como lo hablábamos en algunos temas, en las cantidades que yo requiero, y cómo voy a tener también en almacén o en inventario unas partes que, si bien no aumenten la inversión o la valorización de inventario, tampoco me permitan que haya desabastecimiento o déficit para cuando se requiera. Y no mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. Eran esas compras que decíamos que tener demasiado en inventario, comprar demasiado, pues conlleva unos riesgos de tener una inversión quieta, ahí detenida, un riesgo de que pueda llegar a haber pérdidas por daños, por obsolescencias, y entonces esos también son elementos que nos permiten realizar una muy buena gestión de inventarios. Y en esa misma gestión de inventarios es conocida como una operación transversal a la cadena de abastecimiento. Compone uno de los aspectos logísticos más complejos en cualquier sector de la economía al que se aplique. Las inversiones destinadas a los inventarios son enormes y el control de capital relacionado a las materias primas, los inventarios en proceso y los productos finales constituyen un factor potencial para lograr mejoras en el sistema. Cuando se habla de inventarios, hablamos de que las organizaciones deben, sobre todo, digamos que algunas organizaciones de prestaciones de servicios o de esos productos intangibles, de pronto no sea tan notorio la inversión de inventario. Pero cuando hablamos de empresas manufactureras, productoras, cuando hablamos de empresas comercializadoras, de pronto los inventarios son muy valorizados. Y como ahí está la plata, como ahí está la inversión, pues se supone que cualquier mejoramiento que haga, pues va a ser supremamente notorio dentro de los procesos contables y financieros y de rentabilidad del negocio. Por eso es importante hablar de lo que es gestión de inventarios. Un inventario, que es una provisión de materiales que tiene un escenario principal, facilitar la continuidad del proceso productivo y satisfacción de la demanda de los clientes. Ese es el inventario visto desde la gestión de inventarios. Es cómo puedo llegar a tener lo necesario para que el proceso tenga su flujo continuo, nunca se detenga por causas del desabastecimiento. Y cómo puedo llegar, si no es productiva o productora o manufacturera la organización, sino comercializadora, cómo puedo también llegar a tener los inventarios suficientes, necesarios y óptimos para todas las partes, tanto para la organización como para los clientes a los cuales voy a satisfacer a través de esa comercialización. Y dentro de un sistema productivo, los inventarios actúan como reguladores o amortiguadores entre los ritmos de salida de una fase y los de entrada de la siguiente. Es decir, cuando hablamos de regulador o amortiguador, es ese colchón que me permite garantizar que ese sistema de producción, pues de nuevo jugamos con la continuidad y con el flujo continuo. ¿Para qué? Pues para que amortigüe cada vez que hayan compras, pues si es una empresa comercializadora o cada vez que producción requiera determinada materia prima o determinado insumo, siempre lo tengamos a la mano para poder satisfacer esa necesidad. Ese es el objetivo principal de la gestión de inventarios. Es el organizar, entendiendo ya la gestión de inventarios como ese proceso administrativo, organizar, planificar y controlar el conjunto de stocks
pertenecientes a una organización. Organizar significa fijar criterios y políticas para su regulación y determinar las cantidades más convenientes para cada uno de los artículos. Cuando se habla de cantidades o de organizar y de cantidades convenientes, es cómo puedo llegar a fijar por cada una de las referencias, por cada uno de los insumos, materias primas que consumo, debería tener para garantizar ni una alta inversión, ni el riesgo de mantener, pero tampoco o minimizar el riesgo de desabastecimiento y el déficit para el proceso productivo. Es ese equilibrio que hay entre lo que debería tener y lo que van a consumir. O sea, digo debería tener en cuanto a temas de inversión. Los objetivos de la gestión de inventarios están dados a actuar como regulador entre los ritmos de abastecimiento y las cadencias o consumo de sus salidas. Es decir, ese sub y baja que nosotros decimos dentro de los procesos productivos o dentro de la demanda, si hay una muy buena gestión de inventarios, pues va a absorber esas fluctuaciones. Reducir el riesgo sobre la certeza de la demanda de los productos. Si yo voy a absorber esas fluctuaciones, pues obviamente que la gestión de ese inventario también me va a permitir reducir los riesgos que se tiene sobre la demanda. Disminuir el costo de suministros de la producción. Si estamos gestionando ese inventario, como lo decía, en función del cliente interno, cliente externo, pero también en función de la optimización de costos, la optimización de inversión, pues es cómo jugar con esos costos para que cada vez sean menos, pero a través de estrategias y políticas que si bien van a reducir costos, pues no vayan a afectar a la producción. Anticipar las variaciones previstas en la oferta y la demanda. Esas variaciones que también van ligadas a esa oscilación o a esas fluctuaciones que se tiene de esa oferta y la demanda. Facilitar el transporte y distribución del producto. Si se tiene una buena gestión de inventarios o una gestión de inventarios efectiva, pues yo puedo llegar a planificar también la distribución, no solo de pronto del producto terminado, sino si se tienen varias sedes de la organización, pues cómo voy a mover esas materias primas, esos insumos entre esas sedes y entre ese transporte que busca cada vez ser, pues obviamente que más óptimo en cuanto a optimización de tiempos y optimización de costos y de almacenaje. Entre esos objetivos también de la gestión de inventarios, se debe establecer un equilibrio entre la calidad del servicio y los costos derivados de tener inventario. ¿Qué es la calidad del servicio? Ese abastecimiento en cantidad, en calidad y en condiciones de cada uno de los elementos y referencias que se manejan en el inventario. Pero cuando hablamos de costos derivados, es tenerlo también bajo ese costo óptimo que he venido mencionando a lo largo de la sesión. Para conseguir este propósito, se deben tener en cuenta dos aspectos complementarios: sistema de reposición y el stock de seguridad. ¿Cuál es el sistema de reposición? Pues es el de abastecimiento. O sea, un elemento importante, un aspecto importante es en qué momento debería yo comprar, en qué momento debo yo abastecerme de cada una de las referencias. El segundo elemento o aspecto está sobre el stock de seguridad. Si bien se tiene un proveedor que camine a una velocidad ideal en tiempos de entrega, desde que se pide o se genera la orden de pedido, se genera la orden de compra, hasta que se encuentra disponible, debe transcurrir un tiempo. Cada vez ese tiempo debe ser menor de acuerdo a todas las estrategias que apliquemos, pero siempre debe haber un tiempo. Si el tiempo de respuesta son 2 días, 3 días, 5 días, un día, pero sin embargo
hay un tiempo. El segundo elemento está ligado a eso y por ello lo estaba mencionando, y es el stock de seguridad. Es ese inventario que me permite que, a pesar de que transcurra 1, 2, 3 días como tiempo de respuesta para tener el abastecimiento o reposición, ese stock de seguridad sí es el colchón que me permite garantizar que nunca voy a tener un déficit o un desabastecimiento. Por eso se llama stock de seguridad, y es tener la cantidad adecuada para también el tema de inversión, que no sea una cantidad muy alta, pero también que no sea una cantidad muy mínima y que en algún momento, mientras hay tiempo de respuesta y reposición, nos vamos a quedar desabastecidos. Las ventajas de un sistema de gestión están dadas por adoptar un procedimiento organizativo que permita disponer todas las informaciones que afecten los artículos para administrar, contabilizar adecuadamente los artículos en stock, conocer su comportamiento histórico, prever las necesidades medias futuras a satisfacer y aceptar un nivel de riesgo de ruptura, es el mismo que les decía hace un momento, calcular los pedidos a efectuar teniendo en cuenta la disminución de costos de gestión y las condiciones y límites de proveedores, y mantener un stock de seguridad adecuado. Esas son las ventajas de aplicar algo que nosotros pues llamamos como sistema de gestión de inventarios. Y son todas esas cualidades que tiene o beneficios que se tienen cuando se aplica efectivamente el sistema de gestión. ¿Cuáles son las actividades que tenemos en esa gestión de inventarios? Pues esa gestión de inventarios se centra básicamente en materias primas, productos en proceso y productos terminados. Esos son como, digamos que los grandes ejes en los cuales nos vamos a mover y que va a girar en torno a todo el sistema de gestión de inventarios. La manera en que se administran los inventarios depende del tipo o naturaleza de la organización y de su estructura organizacional, ya que se pueden manejar de la misma manera los inventarios de una empresa manufacturera, comercializadora o una de servicios. Si bien hablamos de que las materias primas, los productos en proceso y los productos terminados son el foco central de toda la gestión de inventarios, es importante resaltar que también depende de la organización y depende del tipo de producto. Puede que algunas empresas, algunos negocios tengan que hacer mucho más control específico en uno de ellos, en materias primas, en producto en proceso, producto terminado, por la valorización que tiene, por los movimientos como se presentan, por el tipo de producto, por el tipo de inventario que se tiene. Si bien todo esto puede ocurrir para que la caracterización entre cada una de las empresas sean diferentes, sí es importante saber que en todas debe haber gestión de inventarios, en todas debe aplicarse control de inventarios y en todas debe haber un procedimiento y una estructura organizacional orientada hacia cómo se van a gestionar las compras, los aprovisionamientos y los inventarios de seguridad. En esas actividades de gestión de inventarios también depende el tipo de proceso, por ejemplo, montajes o ensambles, que en un método de producción por proceso de montaje se determina la cantidad a producir y almacenar para cada producto. Órdenes específicas, pues la materia prima en este caso se adquiere después de recibir el pedido o la orden y el producto se entrega inmediatamente después de terminar. Entonces, vea que dependiendo también cuál sea el tipo de proceso, pues también deben aplicarse pues las gestiones de inventarios de una manera diferente. Tenemos producción continua. ¿Cuál es la característica? Que las materias primas generalmente se adquieren con anticipación y el producto terminado permanece poco tiempo en el inventario. Partiendo de lo expuesto, la administración de inventarios se fundamenta en tener el control sobre en qué momento debería ordenarse o producirse, cómo protegerse contra los cambios de los costos de los artículos, cuántas unidades deberían ordenarse o producirse y qué artículos del inventario merecen una atención especial. Vea que esto es parte de lo que son las conclusiones
de la gestión de inventarios. Uno, ¿en qué momento debe comprar? Comprar en qué cantidades y en qué cantidades también se va a producir. Eso es importante dentro de la gestión de inventarios. ¿Cómo voy a optimizar los costos y cómo jugar con esos precios que la misma demanda me puede dar? Cuando digo jugar es hacer un análisis, mover unas fichas, determinar unas estrategias para poder sacar provecho de esas fluctuaciones también de los precios y de los costos de los artículos en el mercado. ¿Cuántas unidades deberían ordenarse? ¿Cuánto debo comprar? ¿Sí? Y eso lo debe respaldar la gestión de inventarios. ¿A través de qué? También de una planificación, obviamente, que respalde a través de un análisis estructurado cuál es la cantidad ideal, ni para tener demasiado, ni para tener muy poco y que hayan déficit en el proceso productivo. ¿Y qué artículos del inventario merecen una atención especial? ¿Especial por qué? Caducidad, valorización, por condiciones de almacenamiento. O sea, gestión de inventarios debe tener todo esto planificado. Viene saliendo un poco de la gestión de inventarios, pero obviamente para poder determinarlos, algo que llamamos tipos de inventarios. Es fundamental clasificar los productos para determinar la conveniencia de mantener o no un inventario. Para ello, se pueden fijar ciertos lineamientos que dependen en su mayoría de cada empresa. ¿Por qué de cada empresa? Porque no es lo mismo almacenar, no sé, hablemos de maíz para hacer harina en una fábrica de arepas, que almacenar repuestos de vehículos para ser comercializados. Como son totalmente diferentes los productos, según este ejemplo, y aquí nos quedamos toda la vida mencionando productos que deben ser tenidos en inventario, deben ser mantenidos también bajo condiciones especiales, pues para cada organización hay un tipo de inventario que se adecue más al sistema productivo y a lo que se tiene almacenado, según las características físicas operativas. Eso es el primer tipo de inventario. Inventarios de materias primas o insumos son todos aquellos elementos que incluyen en la elaboración de un producto y estos se transforman e incorporan en un producto final. Cuando hablamos de que se incorporan, estamos hablando de insumos, y materias primas son las que son transformadas. La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales, como las que fabrican un producto. Debe ser perfectamente identificable y medible para poder determinar tanto el costo final del producto como su composición. Por eso decía en algún momento, y no estoy dejando de lado a los administradores ni los ingenieros, pero especialmente en la gestación del producto, desde el diseño y desde el desarrollo, que también obviamente debe ir acompañado por quienes hacen toda la gestión de analizar la necesidad del cliente y qué características le damos de dar al producto y qué deberíamos ir incluyendo en materias primas y en insumos. Debe determinarse cuáles son los componentes que tiene, cuáles son los consumos, y vea que esos consumos están dados por lo que mencionaba hace un momento. El consumo neto de materia prima o de insumos, pero también la volatilización, también el desperdicio, el scrap, las piezas no conformes y todas esas mermas que va a tener la materia prima que no están contabilizadas porque solo fueron tenidos de pronto en cuenta el neto de lo que consume el producto, pero ahí para atrás hay unas pérdidas que obviamente deben optimizarse, pero en algún momento van a generar un valor contable que vale la pena mirar. Según las características físicas operativas, inventarios de materia prima semi-elaborada o productos en proceso. Ya hablamos de materias primas en estado original y hablamos de insumos. Esa materia prima semi-elaborada, producto en proceso, son aquellos productos que están en proceso de elaboración, que no han sido terminados y por tanto no están disponibles para el cliente. O sea, ni es materia prima, ni es un producto terminado que se pueda comercializar. Por ende,
está en un tránsito interno que debe ser valorizado y debe ser también tenido en cuenta como un inventario bajo esas condiciones. Inventario de productos terminados. Son fabricados por la empresa dedicando todos sus esfuerzos y su obtención, o sea, para obtenerlos, puesto que la venta de estos a los consumidores o a otras empresas constituye el objeto de la actividad empresarial. Ese producto terminado es el que ya se encuentra de pronto almacenado y disponible para despacho de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente. Inventario del material de empaque y embalaje. Es todo producto fabricado con materiales apropiados que es utilizado para contener, proteger, manipular, distribuir, transportar y presentar productos de venta al público. Es decir, son esos insumos, pero un insumo que está disponible única y exclusivamente para proteger o para empacar los productos, si bien no son la razón de ser y el objetivo misional de la organización, producirlos, sí es importante saber que sin ellos de pronto no podíamos comercializar esos productos. Entonces, también deben ser tenidos en cuenta dentro de los procesos de inventarios. Vienen según su concepción logística, inventarios cíclicos o de lote, que son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de operar según el tamaño de los lotes. Eso se presenta cuando un lugar de compra, pero en lugar de compra, producir o transformar inventarios de una unidad a la vez, se puede decidir trabajar por lotes. De esta manera, los inventarios tienden a acumularse en diferentes lugares dentro del sistema. Cuando se trabaja por lotes, los lotes tienen una condición especial dentro de ese sistema productivo, y es que el tipo de producción por lote es el que mueve todo un lote de producción y quizás asimismo se vea el inventario. Ese inventario en insumos, ese inventario de materia prima, ese inventario de productos semi-elaborado, que asimismo se va moviendo, se va o va girando en torno a cómo se va produciendo. Vienen los inventarios estacionales. Los inventarios utilizados con este fin se diseñan para cumplir económicamente la demanda estacional, variando los niveles de producción para satisfacer fluctuaciones en la demanda. Esos inventarios se utilizan para suavizar el nivel de producción de las operaciones para que los trabajadores no tengan que contratarse o despedirse frecuentemente. ¿Cuáles son los inventarios estacionales? Imaginémonos, por ejemplo, las empresas que hacen arbolitos de Navidad, las empresas que hacen insumos y productos para consumo escolar, las que hacen, no sé, en determinados periodos del año donde hay eventos deportivos que consumen algún tipo de producto específico. Y estos inventarios estacionales son los que nos permiten hacer toda una planificación de acuerdo a cómo se va a comportar la demanda en ese periodo específico, en esa estación del año o en esa estación, digamos que ya planificada. Esa fluctuación y todos esos cambios que va a haber por ese producto estacional debe ser planeado para de pronto no estar cayendo en desabastecimientos, para no estar requiriendo de demasiado personal en esa estación, sino que de pronto yo voy acumulando ese inventario para cuando llegue la estación de consumo de alta demanda, pues yo ya tengo esos inventarios disponibles. Vienen los inventarios de seguridad. Si hace un momento recordábamos y había por allá una gráfica pequeñita que nos decía cuando vaya bajando el inventario, la cantidad de unidades que tengo disponibles, va a tocar un punto que se llama un punto de reorden o reabastecimiento. Es cuando ya ese punto genera la alarma
y se hace el pedido. Pero sin embargo, mientras llega ese pedido, ese consumo sigue haciendo que disminuya mi cantidad disponible. Y ahí es donde decía, es necesario un inventario de seguridad. Es entendido como aquellos que existen en la empresa como resultado de incertidumbre de la demanda o oferta de unidades. Los inventarios de seguridad concernientes a materias primas protegen contra la incertidumbre de esa actuación de proveedores debido a factores como el tiempo de espera, huelgas, vacaciones, y se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas en la demanda. Vea que aquí incluso el mismo texto está validando que esos tiempos de respuesta, pero dice, oiga, usted debería tener un inventario de seguridad también para temas, digamos, en diciembre. Los inventarios de seguridad suelen ser un poco más elevados porque sabemos que muchas organizaciones no operan, pero si la mía sí está operando, es importante que ese inventario de seguridad cubra esa ausencia de mi proveedor, cubra esas huelgas, esas vacaciones, los tiempos de espera, que eran los que le decía que era el tiempo de respuesta para atender el pedido, y todas esas variables que pueden llegar a hacer que se consuma sin que me tenga la posibilidad de abastecerme rápidamente. Entonces, para ello sirve el inventario de seguridad. También, obviamente, que para absorber esos sub y bajas que hablábamos, esas fluctuaciones que hay, que de pronto en algún momento subió la demanda y me quedé desabastecido por completo, sino cómo puedo llegar a planificar esa incertidumbre que, si bien es incierta, y por eso se llama incertidumbre, porque no sabemos con certeza qué va a pasar exactamente bajo unas condiciones planificadas, pero sí es cómo podemos llegar a absorber de una manera, digamos que estratégica, esas fluctuaciones. Vienen los inventarios especulativos, y estos se derivan cuando se espera un aumento de precios superiores a los costos de acumulación de inventarios. Por ejemplo, si las tasas de interés son negativas o inferiores a la inflación. En estos inventarios especulativos, es decir, que se especula de acuerdo a unas condiciones sobre todo de precios, pero también incluso de abastecimiento, y es que voy a especular que si compro, yo en algún momento ponía un ejemplo en gestión de compras, que si yo tengo una fábrica de papas fritas donde transformo pues la papa y la convierto en papitas fritas para comercializarlas como comida de paquete, y sé que va a haber un invierno, porque todo indica de que va a haber, y sé que se van a dañar muchos cultivos, pues yo puedo llegar ahí sí a modificar esa estrategia de inventario, comprar mucha materia prima, porque sé que esa inversión en algún momento va a ser bien remunerada cuando crezcan los precios de esos productos, o cuando la demanda no tenga o no haya producto disponible. Entonces, esos son los inventarios que se está especulando sobre un evento que va a ocurrir, pero que sí se tiene, digamos que respaldado a través de análisis y a través de datos que pueden llegar a afianzar esa idea de inversión, pues que se haga. Viene otro tema que veíamos que íbamos a tocar, y era el de clasificación de inventarios. En esa clasificación de inventarios existe una clasificación llamada ABC. Es una metodología de segmentación de productos de acuerdo a criterios preestablecidos, indicadores de importancia tales como el costo unitario y el volumen anual demandado. Este ABC es cómo puedo yo clasificarlo por alguna característica, y una característica que obviamente va a ser relevante. No, es que lo voy a clasificar por colores. No, pues a mí esa clasificación es de segundo nivel,
y esa clasificación de pronto no agrega valor a lo que es la gestión de inventarios. Pero cuando yo le digo, lo voy a calificar por el costo o por el valor del inventario, ¿sí? Insisto, no es igual tener un elemento que vale 500 mil pesos, hablemos de partes de mantenimiento, hay partes supremamente costosas, pasa por ahí hace rato en cuanto a costo, y hay otro que vale 10.000. ¿Cuál pretenderíamos controlar más? ¿El que vale 500 mil pesos o el que vale 10.000? Entonces, ¿eso qué hace? Que haya una importancia para clasificarlo, que haya una condición relevante dentro de la gestión de inventarios que es necesario segmentarlos. Y por eso viene el ABC. Los productos A son productos de alto valor, como lo acabo de mencionar, y de gran venta, que requieren de mayor atención y cuidado a través de análisis de mercado, de precios y de costos, registro y control de inventarios, determinación precisa de las exigencias de seguridad y aplicación preferencial de los análisis de valores. Por lo menos es rescatable dos grandes factores para clasificar en A un producto. Uno, el valor. Importante. O sea, si tenemos inventarios valorizados, es importante tenerlos también dentro de ese radar del control de una manera especial. Otro factor importante para clasificar como A es la alta rotación del producto, es decir, cómo se está comportando las ventas. Si yo tengo un producto que la demanda y los clientes me piden, no sé, 1.000 unidades mensuales y hay otro que me están pidiendo 50 unidades mensuales, pues sobre cuál tengo que tener una gestión de inventario mucho más efectiva, sobre el que rota 1.000 unidades mensuales y no el de 50. No quiere decir que ese de 50 sea olvidado, porque en algún momento también va a generar inconformismos ante la demanda o ante el cliente final. Pero sí es decir, oiga, hay un producto estrella que tengo que estar obviamente monitoreando con mayor atención. Viene la segmentación B, productos de alto valor con ventas moderadas que requieren un tratamiento normal, es decir, una atención ajustada a los requerimientos del negocio. Y hay una clasificación C, que es conocida como productos de bajo valor y de poca venta, que deben tratarse según el principio de la simplificación productiva y administrativa de la reducción de costos. Requisitos simplificados de inventarios, trámites simplificados en manejo de pedidos o pedidos de grandes cantidades y supervisión simplificada. Cuando hablamos de simplificada es cómo podemos llegar a controlarlos sin centrar toda nuestra atención y mayor esfuerzo sobre esos productos. ¿Por qué? Porque son de bajo costo y de baja rotación. Los B son de mediano costo y mediana rotación, y los productos catalogados como productos A, pues son esos productos que deben tener nuestra mayor atención en cuanto a la valoración y rotación del producto. Para establecer los niveles de importancia de un producto se debe tener en cuenta cuáles son las ventas anuales, cuál es el costo unitario, cuál es la oferta y la demanda del material, cuál es la disponibilidad de recursos para producirlos, la confiabilidad de los proveedores, las condiciones de almacenamiento, los riesgos de obsolescencia o caducidad y el nivel de servicio requerido. Vea que aquí refuerza todas esas condiciones que estaba mencionando, quizás agrega otras, como los riesgos de obsolescencia. Un producto A, pues si bien no puede ser el de mayor rotación ni el más costoso, puede ser clasificado en A en que sus tiempos de caducidad son cortos. Y si son cortos, pues yo tengo que también centrar una gestión de inventarios muy puntual, muy enfocada en esos productos, pues para evitar pérdidas por caducidad. No podemos permitir que, como no es un producto tan valorizado, pues vamos a tener pérdidas porque ya se volvieron obsoletos o caducaron en el tiempo, en fechas de vencimiento y inocuidad. Es importante
tener muy claro y muy definido cuáles son los productos que van a pertenecer a cada uno de los segmentos o a cada uno de los grupos que se van a conformar de cada una de esas referencias y productos. Si pertenece a A, B y a C, y cómo va a ser el trato dentro de la gestión de inventarios para cada uno de esos productos segmentados. Viene la clasificación según la demanda. Los inventarios, según la demanda, se clasifican en dos grupos: los de demanda dependiente y los de demanda independiente. ¿Cuáles son los de demanda independiente? Es aquella que está determinada directamente por el mercado. O sea, depende de cómo se comporta el mercado, y asimismo, pues yo puedo llegar también a clasificar mi inventario. Viene productos finales facturados y repuestos que demande el cliente. En los de demanda dependiente se relaciona con la demanda de otro artículo, componentes de fabricación, materias primas, insumos y repuestos requeridos. Esos son los dependientes. Es decir, que no es directamente el producto, sino que va muy relacionado a ese otro artículo y cómo se está comportando también en la demanda. Obviamente que los dos son productos que se clasifican de acuerdo a cómo se comportan en la demanda y de acuerdo a cuál es, digamos que esa relación que se tiene con el artículo principal o directamente con el artículo que estamos comercializando. De esta manera, podemos dar por cerrada la sesión de lo que es análisis y clasificación de inventarios. A manera de resumen, pues entonces podemos ver que los inventarios están dados. 1. Definición de inventario. ¿Cuál es la definición? Que es un conjunto de bienes que se adquieren y están destinados a ser transformados o a ser comercializados. Eso es inventario. O sea, es lo que nosotros adquirimos para poder transformar en un proceso productivo y convertirlo en producto terminado, o para comercializar y que ya se tiene ese producto. Que hay unas cuentas que se tienen que abrir para ir registrando en cada una de esas cuentas las transferencias o transacciones que se hacen de cada uno de los productos, de cada una de las materias primas, de cada uno de los insumos y todo lo que sea susceptible a ser inventariado. Hablábamos de algo que eran los controles de inventario, que había un inventario permanente y un inventario periódico. ¿De acuerdo a qué? Pues al producto, y de acuerdo a algunas características y factores relevantes, se hacían inventarios bajo esas condiciones. Hablamos de lo que era ese inventario permanente, hablamos de la valorización de inventario y algunos precios o costos base que deberían tenerse en cuenta en esa valorización. ¿Por qué es importante la valorización? Porque en algún momento tenemos que llegar a cuantificar cuánto capital tenemos invertido en ese inventario. Y si tenemos materias primas, pues es muy fácil porque tenemos el precio base de adquisición. Pero si ya se tiene semi elaborado, también tenemos que sumarle esa mano de obra y esos insumos que fueron adheridos a esa transformación, que todavía es parcial, pero que igual debe ser cuantificada. Veamos también que los inventarios o la gestión de inventarios va orientada hacia identificar unos sobrantes y cuáles eran las condiciones para que hubieran sobrantes, o condiciones no, más bien cuáles eran los escenarios para que de pronto hubieran sobrantes, y que todos se tienen que registrar pues para evitar estas diferencias. Y también hablábamos de los faltantes. Entonces decíamos, donde sobra falta y donde falta, pues aún falta mucho más. Y hablábamos de que deben estar seguros para evitar robos, que debe haber cuantificada desde el mismo diseño y desarrollo del producto una volatilización o una merma que se dice dentro del proceso productivo. Decíamos que hay unos elementos para controlar el inventario, que era contar periódicamente,
tener los inventarios bajo unas condiciones específicas, que se hagan auditorías de inventarios, mantener el registro también permanente de todas las transferencias o transacciones que se hagan de las materias primas y de todo lo que se tiene inventariado. Y hablábamos algo que era la gestión de inventario, que era como cómo puedo administrar todas esas variables que acabamos de mencionar. Y en esa gestión de inventarios hablábamos que era una operación transversal a la cadena de abastecimiento y que iba destinada también pues a controlar un capital que en la mayoría de organizaciones está muy valorizado. O sea, es bastante inversión y bastante capital que se tiene en esos inventarios. La gestión de inventario, pues hablamos de que buscaba facilitar la continuidad, o digamos que garantizar la continuidad del negocio, la continuidad de los procesos productivos, ese flujo continuo que nunca debería parar, por lo menos en cuanto a déficit que tenemos de inventarios. Hablamos de que la gestión de inventarios como un proceso administrativo debe organizar, planificar y controlar el conjunto de stock pertinentes a la organización. Y dentro de ese conjunto, pues hablamos de varios objetivos, que era reducir los riesgos, disminuir las deficiencias que podemos llegar a tener en esas fluctuaciones que tiene la demanda. Y hablábamos también que era establecer ese equilibrio entre sistema de reposición, tiempo de reposición y unos inventarios de seguridad que iban a absorber también esas fluctuaciones de la demanda. Hablamos de las ventajas de los sistemas de gestión de inventarios que ya han sido nombrados. Hablamos de algunos tipos de inventarios o cómo se iban a relacionar los inventarios de acuerdo a esas tipos de producción. Hablamos de los tipos de inventario, que era importante clasificarlos, y esa clasificación estaba dada a través de materias primas o insumos en estado pues original, de esas mismas materias primas o insumos ya en materia semi-elaborada o productos que llamamos en proceso, y los productos terminados. Hablamos de materiales, de unos inventarios que son supremamente importantes, que si bien no son la razón de ser de la organización, sí se deben tener inventariados, que eran esos que iban orientados a embalaje y protección de los productos que fabricamos. Y digamos que aquí hay unas características de lo que eran algunos inventarios. Vimos la clasificación de inventarios a través de cómo llegar a segmentar, cómo darle una importancia a los inventarios, y decíamos una clasificación que es la más común es ABC, dándole mayor importancia a los A y menor importancia a los C, no porque perdamos el foco de ellos, sino decíamos porque pueden llegar a simplificarse a través de algunas tareas que salgan de manera directa quizás, y los A sí que deben estar con todo nuestro esfuerzo y nuestra atención en ellos. Esa era la clasificación ABC. Y por último, veamos la clasificación según la demanda. Y damos una demanda independiente y una demanda dependiente para dar por terminada, por lo menos, el tema de gestión de inventarios.